El día había comenzado como cualquier otro en la vecindad. El sol apenas se asomaba, calentando los techos oxidados, y las paredes descascaradas parecían suspirar con la humedad. El chavo corría de un lado a otro con su clásico zas, zas, zas. Mientras Kiko jugaba con una pelota nueva que no dejaba de presumir. Doña Florinda, con los brazos cruzados, lo observaba con esa sonrisa orgullosa que siempre precedía a una regañina hacia don Ramón, quien, como de costumbre, dormitaba sentado junto a la puerta de su casa. El ambiente parecía normal, pero de pronto, el aire cambió. Un frío extraño recorrió el patio, haciendo que los vecinos se miraran con inquietud. Un silbido largo y agudo se escuchó en la distancia. No era un silbido cualquiera. Era irregular, como si viniera de todos lados al mismo tiempo, arrastrando un eco escalofriante que helaba los huesos. ¿Oyeron eso?, preguntó doña Clotilde, que acababa de salir con su escoba en la mano. Sus ojos se movían nerviosos, buscando algo que no podía ver. ¡Ay, mamá!, chilló Kiko, abrazándose de su pelota. Yo no quiero escuchar nada raro. El profesor Girafales entró por la puerta principal, con un ramo de flores en la mano para doña Florinda. Pero al escuchar aquel silbido, se detuvo en seco. Su rostro serio se tornó pálido. Ese sonido no es natural, dijo con voz grave. El chavo, en su inocencia, soltó una risa nerviosa. Ha de ser algún señor que perdió su silbato. Zas, zas, zas. Pero el ambiente seguía poniéndose más pesado, como si un peso invisible oprimiera el pecho de todos. De pronto, el portón de la vecindad crujió con violencia, abriéndose solo. Un viento helado recorrió el patio, apagando las pocas luces que colgaban de los cables oxidados. Y entonces lo vieron. Una figura alargada, huesuda y monstruosa se deslizó al interior. Era alto, de brazos larguísimos, con piel grisácea pegada a los huesos. Sus ojos eran dos huecos negros, y en sus hombros colgaba un saco lleno de huesos ensangrentados que chocaban entre sí con un sonido macabro. El silbón. El primero en reaccionar fue don Ramón, que se levantó con torpeza. No, no, no. Esto debe ser una broma, dijo, aunque su voz temblaba. El silbido volvió a escucharse, esta vez más fuerte, tan agudo que hizo sangrar los oídos de los presentes. El profesor Girafales se tapó los suyos, pero un hilo rojo empezó a escurrir por su cuello. Kiko gritaba desesperado mientras doña Florinda intentaba cubrirlo con su cuerpo. De repente, el monstruo lanzó un zarpazo con sus dedos huesudos contra la pared, dejando marcas profundas como cuchilladas. El polvo y los ladrillos cayeron, y con ellos un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y sangre rancia. El chavo, al ver al silbón, sintió un choque en su cuerpo. Cayó al suelo, con la garrotera, inmóvil, solo con los ojos abiertos y llenos de terror. El chavo, gritó don Ramón, pero no pudo ayudarlo aún. El silbón ya estaba avanzando. El señor Barriga apareció en ese momento junto a Ñoño, que se aferraba a su pierna. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz ronca. El monstruo giró su rostro vacío hacia ellos, y el aire se volvió más denso. El saco de huesos se movió por sí solo, como si algo adentro intentara salir. Un crujido espantoso resonó, y un brazo humano, putrefacto, se asomó por un agujero de aquel costal. Ñoño gritó, y el señor Barriga trató de cubrirlo, pero ambos cayeron hacia atrás al sentir un hedor insoportable. El profesor Girafales intentó mantener la calma. Todos, escóndanse en sus casas. Ahora. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el silbón se lanzó hacia adelante. Sus manos huesudas golpearon el suelo, y de la grieta brotó un chorro negro, como si la tierra misma sangrara. Doña Clotilde retrocedió horrorizada, con lágrimas en los ojos. No puede ser. No aquí. El chavo seguía en el suelo, tieso, con espuma saliendo de su boca. Don Ramón, desesperado, tomó un balde de agua que tenía junto a la puerta y lo arrojó contra él. Despierta, chavo. Reacciona. El agua helada lo hizo volver en sí, tosiendo y jadeando. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa, mientras miraba al monstruo frente a él. El silbón levantó su saco ensangrentado y lo golpeó contra el suelo. Los huesos salieron despedidos como proyectiles, clavándose en las paredes, en el piso y en los cuerpos de los presentes.
Un grito desgarrador escapó de la garganta de Kiko, pues uno de los fragmentos le rozó el brazo, dejándole una herida abierta y sangrante. La sangre salpicó el rostro de doña Florinda, quien quedó paralizada de horror. «No podemos vencerlo», exclamó don Ramón con la voz rota. El monstruo volvió a silbar. Esta vez, el sonido fue tan fuerte que las bombillas del patio estallaron, dejando a la vecindad sumida en la oscuridad, iluminada solo por la luna y por los reflejos húmedos de la sangre fresca en el suelo. Y fue entonces cuando todos entendieron que aquel ser no era de este mundo. El silbón había venido por ellos. El silencio que siguió al estallido de las bombillas fue sepulcral. Solo se escuchaba el eco del silbido, retorciéndose como una serpiente en el aire, agudo y profundo, clavándose en los oídos como agujas candentes. El silbón avanzó lentamente, arrastrando el saco de huesos por el suelo, dejando un rastro viscoso. Los vecinos retrocedieron, tropezando entre ellos, sin saber hacia dónde huir. Profesor. Balbuceó doña Florinda, cubriendo a Kiko con desesperación. Diga algo. ¿Qué hacemos? Girafales intentaba mantener la calma, pero la sangre que brotaba de sus oídos lo mareaba. No es un hombre. Es algo más, dijo tambaleándose. De pronto, el silbón se lanzó hacia don Ramón. Con un zarpazo, le abrió un corte en el brazo, desgarrando piel y carne como si fueran papel. La sangre chorreó por su ropa, empapando la tierra del patio. ¡Ah! Gritó don Ramón, sujetándose la herida. El chavo, temblando, intentó ayudarlo, pero el silbón lo empujó con una fuerza sobrenatural. El niño salió disparado contra el barril, golpeándose la cabeza. El sonido hueco del impacto retumbó en el patio, y un hilo de sangre le corrió por la frente. «Chavo», gritó ñoño con horror, abrazando a su padre. El silbón levantó su saco y lo agitó. Varios huesos afilados salieron disparados como cuchillas. Uno de ellos atravesó la pierna de Girafales, arrancándole un grito de dolor que estremeció a todos. Otro fragmento rozó el cuello del señor Barriga, dejando un corte profundo del que manaba sangre a borbotones. «Papá. Papá», lloraba ñoño, empapado en la sangre de su padre. Doña Clotilde, con la voz quebrada, murmuraba: «No. No es posible. No puede estar aquí. No puede estar aquí». Kiko lloraba a gritos, su pelota rodando por el suelo manchada de sangre. Doña Florinda, con la ropa empapada en rojo, lo abrazaba mientras temblaba. «Aléjate de mi hijo, monstruo», gritó con una mezcla de furia y terror. El silbón giró la cabeza, y un sonido gutural salió de sus huecos oscuros, como un rugido profundo mezclado con risas humanas. Se abalanzó sobre ellos, clavando sus dedos largos en la pared junto a la madre e hijo, dejando marcas ensangrentadas a escasos centímetros de sus rostros. El olor a podredumbre llenaba la vecindad. Era tan fuerte que hacía que los vecinos vomitaran sangre mezclada con bilis. Don Ramón, a pesar del dolor, se levantó tambaleándose. «No lo permitiré. Conmigo te vas a meter, desgraciado». Con una piedra en la mano, se lanzó contra el monstruo y le golpeó en la espalda. Pero la piedra solo se quebró, y del impacto no salió sangre ni nada. Solo un crujido hueco, como si golpeara una caja vacía. El silbón se giró lentamente hacia don Ramón, y con un movimiento brutal lo sujetó del cuello, levantándolo en el aire. Sus uñas se clavaron en la carne, y la sangre corría por sus dedos huesudos. Don Ramón forcejeaba, pataleando, mientras sus ojos se inyectaban de sangre. «Don Ramón. No», gritó el chavo, arrastrándose como podía. El monstruo lo soltó de golpe, y don Ramón cayó al suelo, jadeando y escupiendo sangre. La tierra bajo él quedó manchada con charcos oscuros. El profesor Girafales, cojeando y con el rostro desencajado por el dolor, gritó: «Todos, juntos. Si no nos defendemos ahora, moriremos aquí mismo». Tomó una silla rota y la lanzó contra el silbón, pero la madera se astilló en el aire, como si el monstruo fuera intangible. Doña Clotilde levantó su escoba y lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «Regresa al infierno de donde viniste, desgraciado». El silbón soltó un silbido más agudo aún, tan fuerte que la escoba explotó en astillas en sus manos, cortándole las palmas. La sangre goteó por sus dedos temblorosos. Los gritos llenaban la vecindad. El silbón seguía avanzando, indetenible, cada vez más cerca de ellos.
Sus huesos chocaban dentro del saco, como un macabro coro de muerte. El chavo, con la cara empapada en sangre y lágrimas, apenas podía ponerse de pie. Miraba a todos, heridos, destrozados, y sintió un miedo que nunca antes había experimentado. No. No se puede. No se puede ganar. Balbuceó, con la voz quebrada. El Silbón extendió sus brazos huesudos y volvió a silbar. Esta vez, el eco resonó como un canto de ultratumba, y las paredes de la vecindad comenzaron a agrietarse, como si el lugar entero fuera a derrumbarse. El ataque apenas había comenzado. El aire en la vecindad se volvió irrespirable. El silbido agudo del monstruo cortaba la respiración de todos, y cada vibración en el ambiente parecía romper algo en el interior de sus cuerpos. Los oídos sangraban, los ojos lloraban sin control, y el corazón se agitaba como si quisiera escapar del pecho. El Silbón avanzó un paso más, arrastrando su saco de huesos que dejaba un rastro de sangre oscura en el suelo. El eco de aquellos huesos chocando sonaba como un centenar de cráneos golpeándose entre sí. «¡Basta ya!», rugió Girafales, tambaleándose con la pierna atravesada. Levantó una barra de hierro oxidada que había encontrado cerca del portón y, con todas sus fuerzas, la hundió contra el torso del monstruo. El golpe retumbó en el aire, pero no le hizo daño. El Silbón ni siquiera se inmutó. En cambio, levantó la mano huesuda y, con un movimiento seco, arañó el rostro de Girafales. Sus dedos le abrieron la piel como si fuera mantequilla, dejando 3 surcos profundos desde la frente hasta la mandíbula. La sangre brotó a borbotones, manchando su traje y cayendo en chorros al suelo. «¡Profesor!», gritó doña Florinda, histérica, mientras lo veía tambalearse y caer de rodillas, escupiendo dientes y sangre. El chavo intentó correr hacia él, pero un hueso disparado desde el saco le atravesó la pierna. «¡Ah, ah!», gritó cayendo de rodillas, con la sangre bañando su pantalón roto. Doña Clotilde, con la cara pálida y las manos ensangrentadas por las astillas de su escoba, levantó los brazos y gritó con voz quebrada. «Es el Silbón. El alma maldita que carga los huesos de sus víctimas. No es un hombre, es una condena viviente». El monstruo, como si entendiera sus palabras, lanzó un silbido más bajo, grave, que hizo vibrar el suelo. El saco se abrió un poco, y de dentro cayeron pedazos de carne putrefacta mezclada con huesos frescos. Un cráneo rodó por el piso, deteniéndose a los pies de Ñoño, que gritó de terror. «Papá, vámonos de aquí». Sollozaba, aferrándose a la pierna del señor Barriga. El Silbón levantó el saco y lo dejó caer con violencia contra el suelo. Los huesos se esparcieron como cuchillas, rebanando carne y piel a su paso. Uno se incrustó en el hombro de doña Florinda, arrancándole un chillido desgarrador. Otro golpeó el costado del señor Barriga, cortándole hasta el hueso, haciéndolo tambalear mientras la sangre manaba sin control. Ñoño, al ver a su padre desangrándose, gritaba con desesperación, pero un proyectil de hueso le rozó el rostro, arrancándole un pedazo de mejilla. El niño cayó al suelo llorando, con la cara ensangrentada y las manos temblando. «¡No!», gritó el señor Barriga, intentando levantarlo, mientras sus propias fuerzas lo abandonaban. Don Ramón, aún con la garganta marcada y el brazo desgarrado, tomó un pedazo de madera y lo usó como lanza. Se lanzó contra el Silbón con un grito lleno de furia y dolor. «¡Maldito seas, desgraciado!». Clavó la madera en el torso del monstruo. Pero otra vez, nada. El Silbón no sangraba, no se movía, no mostraba dolor. Solo giró la cabeza lentamente hacia don Ramón, con un crujido seco en sus huesos. El monstruo lo empujó con tanta fuerza que lo estampó contra la pared. La madera se incrustó en su propio abdomen, atravesándolo de lado a lado. Don Ramón quedó colgado, jadeando y escupiendo sangre, clavado como un muñeco roto. «Don Ramón», gritó el chavo, arrastrándose con la pierna ensangrentada. La escena era un infierno. El patio estaba cubierto de sangre, pedazos de carne y huesos esparcidos. Los gritos se mezclaban con el silbido interminable del monstruo, que parecía disfrutar del dolor de cada uno. Doña Florinda, con la cara bañada en lágrimas y sangre, abrazó a Kiko. «No lo mires, hijo, no lo mires». Kiko, entre sollozos, gritaba. «Yo no quiero morir, mamá, yo no quiero morir». El Silbón avanzó hacia ellos, levantando su saco lleno de huesos. Los miraba con aquellos ojos vacíos, como si saboreara el momento.
Y entonces, doña Clotilde dio un paso al frente, tambaleándose, con la sangre chorreando de sus manos. Escúchame, maldito. Sé lo que eres, sé lo que buscas. El monstruo detuvo su ataque. El silbido cesó por un instante, y el aire se volvió aún más pesado. Los vecinos, destrozados y sangrando, miraron a doña Clotilde como si se hubiera vuelto loca. El Silbón la observaba. Y en ese instante todos comprendieron que lo peor aún no había ocurrido. El silencio tras las palabras de doña Clotilde era abrumador. El silbido cesó por un instante, como si el propio monstruo la estuviera escuchando. Los vecinos, bañados en sangre y con los cuerpos heridos, apenas podían mantenerse en pie. El olor a podredumbre era insoportable. El suelo del patio estaba cubierto de charcos rojos y trozos de carne que no parecían pertenecer solo a ellos. Había restos extraños, huesos de otras víctimas mezclados con los suyos. Doña Clotilde, temblando, levantó la mano ensangrentada. Yo lo conozco. Desde niña escuché las historias. El Silbón es un espíritu condenado, cargado con los huesos de aquellos a quienes devoró. Su voz se quebró. Nadie puede herirlo. Porque no está vivo. El chavo, con el rostro manchado de lágrimas y sangre, balbuceó. ¿Qué quiere entonces? ¿Por qué está aquí? Antes de que doña Clotilde respondiera, el Silbón levantó su saco y lo agitó con furia. Los huesos salieron disparados otra vez, como cuchillas lanzadas por un verdugo invisible. Un cráneo impactó contra la cabeza de Girafales, partiéndole el cuero cabelludo. La sangre brotó como una fuente, tiñendo su camisa ya destrozada. ¡Ah! Rugió de dolor, cayendo al suelo, medio inconsciente. El señor Barriga, tambaleándose con la herida abierta en su costado, abrazó a Ñoño para protegerlo. Pero un hueso largo, como una lanza, se incrustó en su espalda. El grito que lanzó fue tan brutal que estremeció hasta al propio chavo. La sangre brotaba a chorros, tiñendo la ropa de su hijo. ¡Papá! Chilló Ñoño, sacudiéndolo con desesperación, mientras sus manos se teñían de rojo. Doña Florinda gritaba histérica mientras intentaba cubrir a Kiko, pero el Silbón la empujó con un zarpazo tan fuerte que la lanzó contra la pared. Su cráneo golpeó con un ruido seco, y un hilo de sangre le recorrió la frente. Kiko gritaba sin parar, abrazando a su madre, que respiraba débilmente. Don Ramón seguía clavado a la pared con el pedazo de madera atravesándole el abdomen. Apenas podía mover la cabeza, jadeando, escutiendo sangre. Chavo. Corre. Corre. Balbuceaba con la voz casi apagada. Pero el niño, con la pierna herida y el cuerpo temblando, no podía más que arrastrarse hacia él. Sus manos dejaban rastros de sangre en el suelo. El Silbón avanzó, deteniéndose frente a doña Clotilde. Su rostro vacío se inclinó hacia ella, y el aire se congeló de golpe. El saco de huesos crujía como si algo intentara salir de adentro. La mujer, a pesar de temblar, lo enfrentó. No puedes matarnos como a los otros. Murmuró con la voz rota. ¿Por qué tú no buscas carne? Tú buscas almas. El monstruo soltó un silbido grave, tan fuerte que las paredes de la vecindad se resquebrajaron. Los vidrios se hicieron añicos, y el suelo tembló. Un grito desgarrador surgió del saco, como si las almas atrapadas dentro suplicaran libertad. Lo sabía. Exclamó doña Clotilde, retrocediendo con lágrimas. Las almas de tus víctimas siguen ahí. Por eso no podemos matarte. El chavo, con la voz débil, preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? El monstruo se lanzó de nuevo. Sus manos huesudas atravesaron el hombro de doña Clotilde, levantándola como si no pesara nada. La sangre manó como una cascada, empapando su vestido. ¡No! Gritaron todos, horrorizados. El Silbón la dejó caer al suelo, aún con vida, pero apenas respirando. Tosía sangre, mientras miraba al cielo. Es inútil. Murmuró. No podemos dañarlo. Porque no pertenece a este mundo. El chavo se arrastró hacia ella, llorando. Bruja del 71, no te mueras, por favor. Ella sonrió débilmente, con la sangre brotando de sus labios. No soy yo quien morirá, niño. Somos todos. El Silbón soltó otro silbido. El aire se volvió tan pesado que los pulmones de los presentes parecían explotar. Los vecinos cayeron al suelo, uno tras otro, escutiendo sangre, retorciéndose en convulsiones.
El chavo miraba todo con los ojos desorbitados. Kiko lloraba junto a su madre inconsciente. Ñoño gritaba abrazado al cuerpo ensangrentado de su padre. Girafales se arrastraba en un charco de su propia sangre. Don Ramón seguía clavado en la pared, con los ojos apagándose. El Silbón estaba en medio del patio, inmóvil, observando su obra con aquel rostro vacío. Y entonces, el silbido cesó otra vez. El silencio se volvió aún más aterrador. Doña Clotilde, con el último aliento, susurró. No busca matarnos. Busca quedarse. Los ojos del chavo se llenaron de lágrimas, comprendiendo que no había escapatoria. El infierno había llegado a la vecindad. El silencio que cubrió la vecindad era más aterrador que los gritos de dolor. El aire estaba denso, impregnado del hedor de la sangre, la podredumbre y el miedo. El Silbón permanecía en medio del patio, inmóvil, con su saco de huesos retumbando como un tambor macabro. Los vecinos yacían en el suelo, destrozados, bañados en sangre, pero todavía respirando. El chavo, con la frente abierta y la pierna atravesada por un hueso, se arrastraba lentamente hacia don Ramón, que seguía clavado a la pared, apenas consciente. Don Ramón. No se muera. Balbuceaba con lágrimas, mientras el dolor lo hacía retorcerse. Don Ramón lo miró con los ojos enrojecidos, respirando con dificultad. No te preocupes, chavo. No va a ser hoy. Tosió sangre, manchando su bigote y su camisa. Aunque lo parezca. Doña Florinda, con el rostro bañado en rojo, abrazaba a Kiko con desesperación. El niño sollozaba sin parar, su camisa empapada de sangre por la herida en el brazo. Mamá. No quiero morir. No quiero. Susurraba, casi sin voz. El señor Barriga, tirado en el suelo, respiraba con dificultad, su costado abierto sangrando sin control. Ñoño lo abrazaba, llorando tan fuerte que su voz se quebraba. Papá. No me dejes. No me dejes. El profesor Girafales, con el rostro marcado por las garras del Silbón y la pierna perforada, apenas podía mover la mano. El suelo bajo él estaba empapado de su sangre. Maldición. Susurró con un hilo de voz. Nada lo detiene. Nada. El monstruo, en medio de todos, inclinó la cabeza hacia atrás y soltó un silbido tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Pero esta vez, no hubo ataque. El sonido se fue desvaneciendo poco a poco, como si se alejara con el viento. El Silbón comenzó a desvanecerse ante sus ojos, deshaciéndose en sombras, hasta que solo quedaron el eco de su silbido y el olor nauseabundo de la muerte. La vecindad quedó en silencio. Solo se escuchaban los gemidos y el llanto de los heridos. El chavo se arrastró hacia doña Clotilde, que yacía en el suelo con el vestido empapado en sangre. Sus ojos apenas se mantenían abiertos, pero todavía respiraba. El niño la sacudió con desesperación. Bruja del 71. Despierte. Díganos qué pasó. Ella lo miró con una sonrisa débil, manchada de sangre. Ya se fue. Susurró. Pero volverá. Todos la miraron con terror, aún con el cuerpo destrozado. ¿Qué era? Preguntó el profesor Girafales con voz ronca, tratando de no desmayarse. Doña Clotilde cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas para hablar. El Silbón. No es un hombre, ni un espíritu común. Es una condena. Un alma maldita que vaga eternamente, cargando los huesos de quienes devoró. Tosió, escupiendo sangre. No puede ser herido. Porque no existe en nuestro mundo. No es carne ni hueso. Es sufrimiento puro. El chavo temblaba, apretando sus manos ensangrentadas. Entonces. ¿Por qué vino aquí? Doña Clotilde lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Porque escuchó nuestras voces. Nuestros pecados. Nuestras penas. El Silbón siempre encuentra a los que cargan dolor en el alma. Y nosotros. Miró a todos los vecinos, rotos y sangrando. Nosotros lo llamamos sin querer. Un escalofrío recorrió la vecindad. Nadie habló. Nadie se movió. El eco del silbido resonó en la distancia, tan débil que apenas era audible. Pero suficiente para erizarles la piel. El chavo abrazó a don Ramón con fuerza, llorando. Yo no quiero que vuelva. Yo no quiero. Doña Clotilde cerró los ojos, agotada, y murmuró con un hilo de voz. No lo pueden detener. No con golpes. No con sangre. Porque él no muere. Solo espera. Solo observa. Y cuando menos lo esperen. Volverá.
El silencio se hizo eterno. Los vecinos, destrozados y ensangrentados, comprendieron que habían sobrevivido. Pero que aquello no había terminado. El silbón siempre regresa. Y en el aire, apenas audible, se escuchó un último silbido. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.